Cristo la pena de orar que está dando. Aleluya. Cristo es la pena de orar que está brotando. Agua de vida saludable para ti. A todo aquel que sufre llorando, la Padre ofrece por su sangre la rescate. Ven a tomarla, que más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo ser. Cristo es la pena de orar que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Oh pecador que vas por el desierto, por las candentes arenas del pecado. Oye la voz que te dice: es Jesucristo que te quiere perdonar. Ven a tomarla, es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo ser. Cristo es la pena de orar que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cristo es el río del Valle de las Flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida, el amor de los amores. Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla, es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la pena de orar que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Contemplo a Cristo por mí crucificado. En el Calvario, el vivo manantial. Es salvación y perdón para el pecado. Es vida eterna, su sangre va a decir. Ven a tomarla, es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo mi ser.
ningún necesita, pero usted puede hacer la gloria levantando sus manos. Amoroso Dios, Padre Celestial, Señor Jesucristo, Señor, cuán agradecidos estamos contigo, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos brinda, Señor, de venir a adorar tu nombre, Padre Celestial. Cuán agradecidos estamos con eso, Padre Celestial, porque por tu gracia estamos aquí, oh Dios. Ahora, amantísimo Rey, Señor, tus hijos, Padre Celestial, han traído sus peticiones, Señor, las anotorias en sus manos, Señor. Yo pido, Padre Celestial, que tú seas contestándole, Señor, conforme a su corazón, Padre Celestial, sea de salud, de trabajo, Señor. Tú conoces, Señor, la necesidad de tu pueblo, Padre Celestial. Pedimos, Señor, una enorme bendición del cielo para cada uno de nosotros, Señor, en tus manos también queremos entregar este servicio, Señor. Déjanos orar y bendecir tu nombre, Padre Celestial, exaltarte, Señor, nuestro deseo, Padre Celestial. Esta es nuestra oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, para tomar sus lugares, vamos a seguir adorando el nombre del Señor. Vamos a ver el número 151 resucitarios. El mundo les lo paga. ¿Cuántos el mundo les lo paga? Tengo la mano en el corazón. Yeah.
pie. Vamos a entonar estos últimos himnos. ¿Cuántos creen que habrá en el cielo una gran fiesta? Vamos a ver la palabra de amén. Cantemos la canción.
pequeña no tengas temor. Él vive contigo por tu salvación. En esta mañana a la casa del Señor, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar al Señor, a presentarnos una vez más, poner nuestra vida en sus manos y pedir su dirección a lo largo de esta mañana y en esta clase de escuela dominical. Amado Señor y Dios Todopoderoso, venimos, Señor, delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siendo el pueblo más agradecido, siendo el pueblo más especial, siendo el pueblo más bendecido, por causa, Señor, de que somos tu pueblo, de que somos tus hijos, de que tú eres nuestro Dios. Así que, Padre, en esta mañana, al llegar a tu casa, Señor, levantamos nuestras manos en señal de gratitud por todo lo que has hecho, todo lo que haces y de antemano por todo lo que harás en beneficio de nosotros, Señor. Te agradecemos, Padre, que no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestras obras, sino por tu gracia, Señor, por tu elección. Como dijo tu siervo el profeta, no es lo que Abraham hiciere por Dios, sino que fue lo que Dios hizo por Abraham. Así que, Padre, en esta mañana nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestro caminar, nuestro deseo de obedecer tu palabra, no es para ser salvos, Señor, sino es por causa de que hemos reconocido que hemos sido salvos. Por causa del amor que hay en nosotros, la gratitud de poner nuestra vida en tu servicio, comprendiendo que eso es tuyo y lo has puesto bajo nuestro cuidado y nosotros lo devolvemos y lo hemos puesto en tus manos. Así que, Padre, en esta mañana pedimos que al reconocer nuestros errores, nos perdones, la sangre sea aplicada sobre nuestra vida y ahora nos des, Señor, el entendimiento de tu palabra. Abra, Señor, todo lo que hay en nosotros para poder percibir y aprender de ella, y que el Espíritu Santo de principio a fin, a lo largo de esta mañana, en esta escuela dominical, en el culto general, sea moviéndose en nuestros corazones. Nos estimules a la fe, al amor, a las buenas obras, al sujetarnos a tu palabra y al amor en obediencia a ti, Señor. Así que, Padre, de esa manera nos reportamos para tu servicio. Ponemos nuestra vida en tus manos, lo que tenemos, lo que somos y todo aquello que tenemos necesidad, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, un saludo para cada uno de ustedes. Si me acompaña abriendo su Biblia, por favor, en esta mañana. Quisiéramos ir a una escritura. Vamos a abrir primera a Tesalonicenses capítulo 5. El versículo 12. Primera a Tesalonicenses capítulo 5, verso 12. ¿Lo tenemos?
Muy bien, dice el Señor de la siguiente manera: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Tome su lugar, por favor. Bien, hermanos, traigo saludo para ustedes de los hermanos ahí en la ciudad de Cúcuta. El pueblo del Señor de aquel lugar les envía un saludo muy especial. Igualmente mi esposa y mis hijos envían un saludo para cada uno de ustedes. Siempre lo hemos dicho en privado, en público, en cada uno de los lugares donde hemos podido estar, sin ningún tipo de pena, sin ningún tipo de vergüenza, sin ninguna razón por la cual retractarnos, que esta es nuestra iglesia y siempre nos sentiremos en casa al venir a este lugar. Así que siempre que vengo, mi esposa envía un saludo muy especial, y cuando venimos en familia, pues es mucho mejor, y ver a los amigos de antes es bueno, y no ver a los que obviamente ya no los vemos porque no están, pues es siempre triste, ¿verdad? Pero esa es la vida cristiana, y el ver cuando alguien falla no debe ser motivo de desánimo, sino todo lo contrario, de ánimo, porque debe servir como un espejo y decir: le pasó a él, le pasó a ella, que no me vaya a pasar a mí. Y tomar cuidado, porque debemos ser vigilantes de nuestra propia vida, para que si estamos firmes, miremos que no caigamos. Así que reciban ese saludo, nuestro respeto y nuestro aprecio a cada uno de ustedes en el Señor. Bien, damos gracias al pastor, nuestro hermano Fabio, por la confianza que siempre tiene para conmigo, de invitarme y en esta mañana compartir el púlpito en la escuela dominical. Quisiera hablar de algo que titularíamos el gobierno de Dios en su iglesia. Por los minutos que vamos a hablar en la escuela dominical, el gobierno de Dios en su iglesia. ¿Me ayudan, por favor, repitiendo el título? El gobierno de Dios en su iglesia. Hay una situación, y es que, digo el hermano Branham, no dar en el blanco es pecado. ¿Verdad que sí? Todo extremo es malo. Nosotros hemos sido llamados como creyentes a mantener algo que es el equilibrio. Eso es dar en el centro, es mantenernos equilibrados. El hermano Branham habla, voy a decir algunas cosas solo para poder entrar a lo que vamos a hablar. El hermano Branham dice que el éxito de Martín Lutero, en la edad que le tocó vivir, fue mantenerse equilibrado, fue no entrar en la locura en la que entró el pueblo en su edad. Cuando vino el tiempo de la protesta, el tiempo de la reforma, que hace tan solo un par de meses recordábamos los 500 años de esa escena, el pueblo entró en tal grado de locura que quemaban iglesias, hicieron escándalos, y durante muchos años eso se mantuvo allá en Europa. Aún creo que hasta el día de hoy, aunque ha bajado un poco, por el lado de Irlanda hay todavía dos sectas o dos grupos muy fuertes, católicos y protestantes, que no se pueden ver, y cada vez que se encuentran es pelea, pero pelea física, y eso trascendió aún a los deportes, y en uno de los deportes hay dos equipos, y cuando esos dos equipos se enfrentan es el enfrentamiento deportivo más peligroso en la historia de la humanidad, aún al día de hoy. Tienen que hacer, porque siempre terminan matándose entre ellos, y el origen de uno es católico y el origen del otro es protestante. La locura que se generó en aquella época de la reforma o de la protesta, que no fue solo con Martín Lutero, sino con todos los que participaron en ello, causó una locura entre el pueblo. El pueblo entró en una efervescencia que se fue a un extremo y causó desgracia, causó muerte. Así que el hermano Branham dice que el éxito de Martín Lutero fue mantenerse cuerdo, no entrar en la locura que entró la gente de su edad, de su época.
Entonces todo esto lo digo porque aún al día de hoy, pues la Biblia nos anuncia y nos dice que vendrían tiempos peligrosos, que aún llegaríamos al tiempo en que se apostataría de la fe. Y cuando este tipo de cosas ocurren, es una advertencia para nosotros. Hoy Dios nos ha enviado un mensaje. El mensaje nos revela la Escritura, de hecho es la interpretación de esa Escritura. Y cuando nosotros miramos el mensaje, Él nos trae a un centro, Él nos apunta a un equilibrio, porque Él nos apunta a Jesucristo, y Jesucristo es la palabra. Y la palabra no se sesga ni a diestra ni a siniestra. La palabra va por el mero centro. El hermano Branham dice que en el libro allá, en el mensaje de los Hebreos, que debemos mantenernos no por los lados del camino, ¿verdad?, sino que uno tiene que mantenerse por la mitad. Es decir, que no podemos hacernos demasiado religiosos, pero tampoco podemos llegar a ser libertinos. Que no es no toque, no mire, no haga, pero tampoco es haga lo que usted quiera y diga lo que usted quiera y viva como usted quiera. No, sino que nos llama a un equilibrio real. Nos llama a la vida de la palabra, el Espíritu Santo, que será lo único que nos mantendrá equilibrados. Entonces, hoy día vemos muchas cosas. Hoy día vemos muchas ideas surgidas o salidas, aún de los mismos creyentes. Y hay algo que estropea, que durante muchos años ha dañado la mente de las personas, y es cuando se habla de algo como un gobierno o ser gobernado. Porque algunos tienen la concepción, cuando escuchan la palabra gobierno, eso les causa una repulsión tan terrible que ya se imaginan que es un dominio, una subyugación, que es una esclavitud. Y entonces simplemente aborrecen todo ello y andan solitarios. No se sujetan a nadie, no respetan a nadie, ellos se mandan solos. Su pastor es el Señor, su pastor es Jehová, su maestro es el Espíritu Santo, y ellos no tienen pastor, porque pues para qué iglesia. Y aunque parte de lo que digan es verdad, aunque los extractos que se tomen son ciertos, todo extracto que se tome del mensaje es verdad, usted nunca vaya a decir que ese extracto no es así. No, usted siempre dígale a una escritura y a un extracto del mensaje del hermano Branham, dígale amén. Que la colocación del extracto esté mal es otra cosa, pero el extracto siempre es amén. Así es. Si no lo entiendo, lo dejo quieto, pero nunca digamos que me parece que se equivocó, ahí no quiso decir eso. No, nosotros no somos los intérpretes del mensaje, nosotros somos los creyentes del mensaje. Pero esas escenas, esos términos, a veces las personas con el término jerarquía se escandalizan, porque también ha habido otro extremo, y es el extremo de la subyugación. Hay una parte que es real, y entonces sí hay cierto grado de nicolaísmo, no se puede negar. Entonces ha habido corrientes que se han ido a un extremo o al otro extremo. El creyente no puede voltear a mirar, no puede hacer, no puede moverse, no puede tomar decisiones, sus propiedades, su todo está bajo el dominio de la jerarquía de su iglesia o de su organización. Y eso es una cosa real que a lo largo de los años de la historia de la iglesia ha existido, y que aún en ciertos lugares, no entre nosotros, pero en ciertos lugares del mensaje se pueden ver. Y entonces yo sé de lugares donde mejor no decir ejemplos, pero nos podemos ir fácilmente a un extremo, al extremo del libertinaje, en el que no me sujeto a nadie, en el que yo me mando solo, en el que a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, que yo no le rindo cuentas a nadie, que yo soy yo, que el Señor y yo y el Señor, y Él y yo, y todo está bien. Es un extremo. Y otro extremo, que entonces simplemente la persona toda hora con el rostro en la tierra, y el hombre que está al frente es un faraón, y entonces es un dictador,
y entonces prohíbe, no enseña la palabra, sino que mantiene a la gente legalizada o subyugada en un mensaje reformador. Ese es otro extremo. Pero debe haber un equilibrio. Y para nosotros en el caminar del tiempo, el término como ser gobernados, ser guiados, aún hablar de cierto término llamado jerarquía no debe ser un motivo de escándalo, porque aunque el diablo ha pervertido muchas cosas, él no puede crear nada. Por eso él pervierte, porque él toma algo que es correcto y simplemente lo tuerce, lo daña, lo desvía, le da un enfoque distinto a lo que es algo real. Entonces, cuando tomamos esta escritura de 1 Tesalonicenses 5:12, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. No es un invento nuestro. Ahora, esto que hablo no lo hablo en defensa mía o porque yo sea un predicador y quiera quedar bien dentro del pueblo, no, sino porque es un mal que uno ve donde uno va. Es un mal que uno ve donde uno está. Es un mal que uno ve en la iglesia, donde de una u otra manera uno llega a presidir. Y hay personas que se estropean con eso, ¿no? Pero el texto dice así: a los que os presiden. Entonces la palabra presidir quiere decir gobernar. De ahí viene el presidente. El presidente de la República de Colombia no es más colombiano que usted. No. Es tan colombiano como usted. Pero por una u otra razón, la que sea, él ocupa un oficio distinto al suyo. ¿Me hago entender? Pero la cédula de él tuvo que ir a la registraduría. La patica de él, cuando lo registraron, fue puesta sobre el rodillo ese negro que le marcó su pie para ponerlo en la hoja. Igual, el papá y la mamá lo tuvieron que reconocer. Él tiene nombre, apellido, él tiene cédula. Lo que pasa es que en el oficio que él nació para ejecutar sobre esta tierra, él tiene su lugar. Él tiene su lugar. Entonces la Biblia dice que nosotros tenemos quien nos presida en el Señor. Dice usted: hermano, ¿está refiriéndose al Espíritu Santo? Sí, pero usted y yo no somos una edad luterana que el Espíritu Santo era justificación. No somos una edad wesleyana en que el Espíritu Santo era la santificación. No somos una edad laodiceica o pentecostal que el Espíritu Santo era un don o la restauración o la emoción que se podía sentir cuando el Señor bendecía a su pueblo, sino que estamos en la edad de la palabra, en la cual el Espíritu Santo es la palabra hecha carne. Y la palabra no se hace carne en un solo hombre. La palabra se ha hecho carne en su pueblo. Entonces, la primera manera que Dios preside a sus hijos es de manera individual. Oído. El Señor es su pastor, amén, porque tiene que vivir en usted. El Salmo 23 tiene que ser una realidad en mí. Jehová es mi pastor. ¿Por qué? Porque es el Señor de mi alma. Porque yo soy su hijo. Porque Él me alimenta. Porque Él me cuida. Él me apacienta. Él me vigila. Porque Él me advierte. Él es sospechoso de mi alma. Él es mi maestro, porque el maestro interior debe estar en mí. Él es mi proveedor, porque Él me provee no solo alimento, trabajo y cualquier cosa física que necesite, sino que también me provee respuestas y suple mi necesidad espiritual. Y todos los atributos que el Señor tiene debe ser lo primero para mí. Él debe ser mi Señor. El mejor atributo que yo encuentro para referirme a Dios, la mejor manera en que yo lo puedo llamar yo, es diciendo Señor. Porque eso abarca todo. Dice el hermano Branham: algunos quieren que sea su Salvador, su sanador, pero nunca su Señor. Pero cuando nosotros le decimos a Él el Señor, mi Señor, eso abarca todo el paquete. Estamos reconociendo un gobierno, estamos reconociendo una autoridad. Y Él desea ser el preeminente entre su pueblo. Entonces, lo primero que Dios debe presidir es al individuo. Y no podemos negar eso. El que debe presidir al individuo es el Espíritu Santo.
porque usted es un hijo de Dios. Usted recibe el Espíritu de Dios. Entonces Él debe ser nuestro Señor. Nos preside, nos gobierna, nos alimenta, nos pastorea, nos guía, nos provee. ¿Me hago entender? Eso no debe quitarse. Eso es la base, de ahí en adelante todo lo demás. Sobre eso hablaremos y diremos lo que vamos a decir, sobre esa base. Que el Espíritu Santo lidia individualmente, que el Espíritu Santo trabaja con cada persona en particular. Y nosotros debemos saber, cada uno, cómo es que Dios trabaja con usted, con cada uno. Ahora, en base a eso, hay algo, y es el término nicolaísmo. Y entonces el término nicolaísmo hace que aquellos que no tienen iglesia, que no tienen pastor, que no tienen diáconos, que solamente siguen la iglesia que sea por internet, o que solo se quedan en su casa oyendo cintas, o lo que sea que haga, todo eso está bien, oír cintas, mirar cultos por internet, escuchar un predicador aquí, otro predicador allá, todo eso puede estar bien. Pero la razón que los motiva para hacerlo es porque a veces las personas piensan que si ellos están bajo el cuidado de una iglesia, sujetos a un pastor, que alguien les diga a dónde sentarse, o qué no hacer, o que les llame la atención, o que les requiera alguna respuesta de alguna condición espiritual o personal, les parece que eso es nicolaísmo. Claro, ya quieren, es que ya no sé qué, es que uno no tiene libertad, y etcétera, etcétera, etcétera. O porque no se hace lo que ellos dicen cuando opinan, ¿verdad? Porque si ellos opinaron, no opinaron, dieron fue una orden. Y entonces si en la iglesia no se hace lo que ellos dicen como ellos lo dicen, entonces inmediatamente como el sapo comiendo perdigones. ¿Y qué es lo mejor? Me voy. Uno no puede hablar en esa iglesia, es que ahí no lo toman en cuenta uno. Pero todo debe tener un equilibrio. Claro que sí, usted tiene derecho a hablar, a opinar, pero hay una conducta, hay un orden y hay una doctrina que son el marco en el cual debe funcionar toda congregación y se debe sujetar todo creyente. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del término nicolaísmo, nicolaísmo se resume, hay muchos extractos, pero nicolaísmo se resume en conquistar al laico. Ese es el término principal que el hermano Branham dice, conquistar al laico. Pero también el hermano Branham dice, trastornar al laico. Ahora, el hermano Branham cuando habla de nicolaísmo dice, y lo lleva ya a la historia de la iglesia, dice, todo el pueblo era santo por causa del Espíritu Santo en el pueblo. No por causa del pueblo, no hay iglesia santa, no hay individuos santos, sino que es el Espíritu Santo en el individuo, es el Espíritu Santo en la iglesia. ¿Comprendemos eso, verdad? Bien, pero eso funcionaba en la iglesia primitiva. Todo creyente que había recibido el Espíritu Santo, toda la iglesia tenía derecho, acceso a las bendiciones, a lo que Dios tuviera para ellos, a los dones, a la manifestación espiritual sobrenatural del Señor. Todos funcionaban en una armonía y entonces todo funcionaba bien. El hermano Branham dice que cuando cierta clase de gente de cierta clase de sociedad llegó a la iglesia y vio eso, dijo, no, este lugar no sería apropiado para que mis socios, para que la gente importante pudiera acceder a esa clase de evangelio. Mejor llevemos el evangelio a otra parte, pongamos algo mucho más vistoso y pongamos una jerarquía que gobierne sobre la gente, unas clases sociales dentro de la iglesia del Señor. Y entonces ellos establecieron que ya el pueblo no era, que ya quien debería vivir santamente no era el pueblo, que a quien Dios bendecía por medio de quien Dios obraba ya no era por medio del pueblo, sino por medio de la jerarquía que ellos establecieron. Y aquí es donde se parte la línea muy delgada, porque una cosa es cuando usted llega a una esquina, usted no puede seguir derecho, usted tiene que voltear. Porque si usted sigue derecho, si usted va para otro lugar, pues no va a coger la curva o la esquina donde tiene que cogerla. Y aquí es donde uno tiene que saber dar la vuelta. Porque
Lo que ellos hicieron fue de quitar las bendiciones, el trato directo de Dios con el pueblo y colocarlo solo en una jerarquía. Dijo el hermano Branham, quisieron restablecer un sacerdocio levítico y que el único que Dios hablaba solo con el líder, y entonces el líder era el único que le hablaba al pueblo y el pueblo solo seguía órdenes. Y el hermano Branham dice, quitaron el Espíritu Santo de la gente y lo colocaron en la jerarquía de la iglesia. El hermano Branham dice, y a eso llama nicolaísmo: trastornar la fe del laico, conquistar el laico. Entonces el término nicolaísmo es amplio, pero el Señor nunca dijo que no hubiese hombres que gobernaran o lideraran su iglesia. Y esta es la vuelta de esquina. Una cosa es el extremo, que el único santo soy yo, que el único que le habla al Señor soy yo, y que ustedes solamente me escuchan y me siguen. Eso es un extremo. Que al único a quien Dios le habla es a mí, y lo que me dice a mí es, y que lo suyo no vale. Dice el hermano Branham que los únicos que deben vivir santamente son el sacerdocio y que el pueblo viva como quiera. Dice el hermano Branham, eso es el nicolaísmo. Y usted sabe que hubo una jerarquía que viene de Roma que lo estableció así. Los únicos que viven santamente, entre comillas, son los líderes de esa religión, su jerarquía, pero al pueblo que le enseñan, que viva como quiera, que haga lo que quiera. Pero es una manera de mantener la mente, de castrar, perdóneme la expresión, de castrar, de limitar, de trastornar el desarrollo espiritual de un creyente, limitándole y diciéndole que no puede pasar de aquí porque usted no puede llegar hasta allá, porque Dios solo me habla a mí y a usted no le habla. Los únicos santos, el único santo soy yo y usted no. Eso es nicolaísmo. Pero aunque eso esté mal, para que eso estuviera mal y el diablo lo dañara, lo tuvo que tomar de una cosa que sí estaba bien, que sí era correcta. ¿Me hago entender hasta ahí? Entonces nicolaísmo también es conquistar el laico. Para no dejar esos términos en el aire, usted o yo podemos ser nicolaitas y no necesariamente estar al frente de una congregación. Cuando alguien empieza a visitar a la gente en sus casas, cuando alguien lo aborda a la salida de un culto, o cuando usted se encuentra con cualquier hermano de la fe, entre comillas, y al momento de hablar, lo único que hace es empezar a sembrar una discrepancia, es empezar a tratar de sacarlo a usted de acá para llevarlo para allá, es empezar a desanimarlo para decirle que no vuelva a la iglesia, que eso no sirve, que eso está mal, de una manera equivocada, con un espíritu completamente dañino. Entonces eso es nicolaísmo, porque lo que está tratando es de conquistar al laico y ganarlo para sí mismo. Por eso es que la costumbre de los divisionistas o los nicolaístas no es ir a buscar la gente afuera, no es ir a las montañas, no es ir a los barrios, no es ir a buscar a la prostituta, al drogadicto, a las cárceles, sino ir a las iglesias, a las casas de los creyentes, dijo la Biblia, a llevarse a las mujercillas cargadas de pecados. Entonces quieren pescar el pez que ya ha sido puesto en la vasija. ¿Por qué no va hacia afuera? Porque quiere conquistar al laico, quiere ganarse al laico. Entonces hay comida, ellos sí son amorosos, ellos sí abrazan, ellos sí visitan, ellos sí, bueno, yo no voy a entrar al tema de la conspiración que hablamos hace creo que un año. Pero ese estilo de manejar, de visitar la gente, de ser aparentemente amorosos, eso es nicolaísmo. De querer traer a la gente para sí, de querer sacarlos de esta iglesia y llevárselos para la casa, de querer sacar a esta gente de la iglesia y llevarlos solo a oír cintas, de querer sacarlos de aquí, ponerlos solo a mirar cultos por internet de la iglesia que sea. Eso es nicolaísmo, porque eso termina por trastornar la fe de los creyentes. Y nicolaísmo, dijo el hermano Branham, es trastornar al laico. Cuando usted ve una persona trastornada, usted lo ve mal, hasta la apariencia física, su rostro, su expresión les cambia, hay un espíritu nicolaíta ahí. Está dañando, o lo tiene él, o lo está dañando por medio de otra persona.
Entonces el nicolaísmo lo que busca es que usted me crea solo a mí. No necesito tener iglesia para ser un nicolaíta. Un papá puede ser un nicolaíta en su casa. Entonces el espíritu nicolaíta es conquistarlo. Entonces yo puedo ser lisonjero a morir y ganármelo, y que usted me crea y que usted me copie, y el día de mañana yo muevo la cabeza para allá y usted la mueve, y terminan hablando lo mismo que él habla, y terminan caminando igual que él, y terminan recibiendo ese el espíritu del hombre y no el espíritu de Dios, y citando los extractos y citando escrituras, pero sin una colocación real, haciendo todo lo que no conviene, dejando de hablarle a los unos, mirando mal a los otros, haciendo una cosa aquí, haciendo otra cosa allá, para arruinar y dividir la hermandad. Eso es nicolaísmo. Lo que quiere es sacarlo a usted de aquí para ponerlo allá, para que usted se una a él, porque los demás están mal. Cuando una persona dice eso está mal, es porque la tiene que tener bien. Porque ¿cómo va a decir que está mal? Alguna vez alguien me dijo, hermano, es que su hogar, es que su esposa. Yo le dije, hermano, perdóneme, ¿usted es casado? No, entonces yo no lo puedo escuchar a usted. Usted no me dé consejos a mí de cómo llevar un hogar. 35 años y soltero, y diciéndome a mí cómo llevar una casa. Perdóneme, tómelo como usted quiera, pero yo no le puedo recibir eso a usted. Porque los sabelotodos, de eso estamos llenos en todo lugar. Entonces, comprendido eso, para que el término nicolaíta quede suficientemente claro, porque a veces se enfoca solo a una cosa y lo enfocan mal. Quien generalmente habla y se pervierte y daña lo que realmente es el término nicolaíta es aquel que le gusta hacer una rueda suelta, que es una isla. Siempre terminan siendo la única Coca-Cola en el desierto. Bueno, Coca-Cola no, vaso de agua en el desierto. Pero fíjese una cosa que dice el hermano Branham, para traer el equilibrio, porque no estamos para hablar en contra de nadie, estamos para hablar a favor de la palabra, y la palabra se encarga de corregir el error. Pero dice el profeta de la siguiente manera: bueno, quiero leer este primero, está en la página 92 de las Edades de la Iglesia, el libro más reciente, azul. Dice así el hermano Branham: ahora, yo quiero decirles que yo creo en ser dirigido, pero no por la dirección del hombre. Entonces, cuando usted lea un extracto o alguien le cite un extracto, pida que se lo lean todo. Porque yo aquí puedo, ahí hay un punto en la lectura, yo puedo parar, cerrar el libro, hermano, y abro un grupo y le digo a todos: si usted lo dirige un pastor y allá los diáconos, y usted hace lo que los demás le dicen, ve, aquí el Espíritu Santo dice que yo creo en ser dirigido, pero no por la dirección del hombre. ¿Quién lo guía a usted? ¿Quién es su pastor? ¿El hermano Fabio? ¿El hermano fulano? No, mi pastor es Jehová. Mi pastor es el hermano Branham. Eso dicen las personas. Y hasta cierto punto usted no les puede decir que no es así. Usted no le vaya a decir, no, su pastor no es Jehová. No vaya a hacer eso. Su pastor es Jehová. Lo que pasa es que el Espíritu Santo lo dejaron pentecostal. Un viento por aquí. Y entonces todo es por aquí arriba. Y cuando usted lo encarna, el problema siempre fue que la palabra se hiciera carne. El problema es pasar el velo. Entonces usted no vaya a decir que no va a creer esto. No, yo creo también. Voy y leo. Ahora, yo quiero decirles que creo en ser dirigido, pero no por la dirección del hombre. ¿Cuántos decimos amén a eso? Amén. Recuerde que yo les dije que íbamos a poner un piso, y el piso fue que Dios debe estar en usted. Al primero al que debe presidir es a mí. Entonces yo creo que a mí, oído, a mí no me dirige ningún hombre, a mí me dirige el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen lo mismo? Ahora, ¿cómo dirige ese Espíritu Santo a su iglesia? Ahí es donde viene el problema. Es como el hijo que dice: sí, yo soy Rivas, él es mi papá, yo como en su casa, pero a mí, yo ya tengo 18 años, a mí no me diga lo que tengo que hacer. Ah, entonces no es su papá. Yo obedezco para lo que me conviene, pero no para lo que no me conviene. No debe ser así. Entonces,
Creemos en ser dirigidos, pero no por la dirección del hombre. Lo que pasa es que, a ver si me hago entender, porque a mí me gusta es que uno pueda comprender, ¿no? Y mañana pues no le metan gato por liebre. Cuando a uno le enseñan los números, antes de enseñarle el número 2, ¿qué número le enseñan? El 1. Cuando usted aprende el 1, si usted nunca le enseñaran el número 2 y mañana usted llega a ver el 3, usted puede rechazar y decir, eso no es ningún número, porque usted no se lo enseñaron. Pero cuando usted le enseñaron primero el 1 y que después va el 2 y después va el 3, entonces usted puede encontrar el 321 y usted sabe que es un número correcto. Pero cuando usted separa esos 3 números, usted sabe colocarlos en orden: 1, 2, 3. Cuando usted toma el mensaje, usted va a encontrar un montón de cosas y todas son ciertas. Lo que está en el mensaje, todo es cierto. Pero cuando usted va a separarme cada cosita, entonces primero va el 1, después va el 2 y después va el 3. En esto del gobierno local de la iglesia es igual. Cuando hablamos de la iglesia, no estoy hablando solo de una congregación, estamos hablando de la iglesia del Señor. Y en ese orden del gobierno local, es verdad, no hay una subyugación, no debe haber un dictador, no debe haber una jerarquía que lo mantenga subyugado, que lo conquiste ni de aquí para allá ni de allá para acá. Eso es cierto. Pero sí hay un orden. Claro que sí hay un gobierno, claro que sí lo hay. Hay una manera. En el cielo había jerarquías. Eso no era un relajo allá y cada ángel haciendo lo que bien le pareciera. No. Cuando Dios hizo a cada uno, lo hizo con un propósito. Y cada ángel hizo lo que tenía que hacer conforme el propósito que Dios había determinado. Y el que no se sujetó a ese propósito, ¿qué pasó? Se desvió, fue echado del cielo, cayó a la tierra y así como lo hizo en el cielo es acá. No quiere sujetarse a nadie. Ya. Quiere que todos lo sigan a él. Quiere armar su reino. Que solo lo escuchen a él, la única voz autorizada del mensaje. No, la única voz autorizada del mensaje es el mensajero. Los demás estamos sujetos a equívocos. Ahora, cuando el Señor plasmó eso en el huerto del Edén, también puso un orden. El hombre era la cabeza de todo. La serpiente era astuta, pero estaba subyugada al hombre. Bueno, perdóneme, subyugada no. Estaba sujeta, perdóneme, corrijo el término. Estaba sujeta a la dirección del hombre, al gobierno del hombre, al señorío de Adán. ¿Es así o no es así? Es así, ¿para qué vamos a decir que no? Es la verdad. Pero Adán no iba a poner huevos. Adán no iba a decirle a la gallinita cuándo poner un huevo o cuándo no. No, la gallina sabía cuándo tenía que poner sus huevos. Estoy hablando en cuanto a que no era que el hombre subyugara todo y dictara todo y le prohibiera al león, no vaya para allá, venga para acá. Los animales tenían libertad. Se movían con libertad, pero era la libertad de Dios conforme la naturaleza que le había dado a cada integrante de esa creación que él había puesto sobre la tierra. ¿Me hago entender? Claro, si el señor Adán, que era el señor de la tierra, quería algo de un animal, pues él lo pedía. Y el animal no se ponía bravo. ¿O sí? ¿Usted cree que el animal se ponía bravo porque Adán le pedía algo? Ayúdeme. No, porque sabía su posición. Pero así como fue en el cielo, así fue en la tierra. Hubo uno que no le gustó ese orden de Dios, ese gobierno de Dios, y quiso ser el jefe. Luego, cuando lo pasó al tabernáculo del desierto, también puso un orden. No era que los levitas eran más que las otras tribus, no era así, pero eran una tribu diferente. ¿Qué culpa tenía usted de haber nacido en la tribu levita? Nadie tenía la culpa de nacer en la tribu que nació. Era la elección y la predestinación del Señor para cada uno. Y dentro de los levitas no todos clasificaban, había unas características y no todos hacían lo mismo, hacían cosas diferentes. Y el problema estaba cuando alguien, Datán y Coré por más sacerdotes que no, pero es que ¿por qué solo Moisés? Ahí fue su error. No mantuvieron su lugar. Perdieron su dignidad como le pasó al diablo en el cielo. Ahora cuando hablamos del cuerpo místico en el Nuevo Testamento, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, entonces Dios colocó dentro del cuerpo místico del Señor Jesucristo primeramente apóstoles. Cada vez que usted encuentra al hermano Branham o al Espíritu Santo por medio del profeta colocando los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo durante todas las edades, el hermano Branham siempre toma y da la colocación. Dice primeramente apóstoles, luego profetas,
lo tercero maestros, luego evangelistas, luego pastores, luego los que hacen milagros, luego los que sanan, luego los que administran, luego los músicos, luego los que oran, luego los que evangelizan, luego cada miembro en su lugar. Claro que sí, cada miembro en posición. Y cuando un miembro de ese cuerpo se sale de posición, causa una enfermedad. Cuando este dedo se me tuerce, hay una enfermedad. Algo no está funcionando en este cuerpo, porque este dedo no tiene por qué torcerse. Hay un virus, hay un mal. Algo está dañando a ese miembro del cuerpo. Ahora, fíjese usted, si usted me va siguiendo, que yo sé que lo está haciendo, el cielo, el huerto del Edén, el tabernáculo o el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, funcionaron igual. Sí había una jerarquía, aunque a muchos no les gusta el término. Sí había un gobierno, pero no era un gobierno dictatorial, porque el único jefe, el único gobernante era el Señor. Pero para mantener a su pueblo en orden, Él tenía que colocar hombres presidiendo hombres. Así funciona un hogar. Si un hogar no tiene cabeza, cada cual hace lo que le da la gana en esa casa. No debe ser así. Si una mujer no tiene cabeza, estaría mal. Y el hombre debe tener también una cabeza. Y dijo la Biblia en 1 Corintios 11, es Cristo, es decir, la palabra. Todo lo sujetó Dios. Y cuando Dios hizo el cuerpo suyo y el cuerpo mío, puso una cabeza. Y la cabeza sujeta todo el cuerpo. Hacia donde la cabeza determine caminar, el dedo gordo del pie camina hacia ese mismo lugar. Y no es que el dedo gordo se ponga bravo. Ya me están dando órdenes, yo no me sujeto a esto. Y el dedo gordo coge su camino y va y se va para otro cuerpo. No. Si el dedo gordo hace eso es porque no sabe que es dedo gordo. Y cuando hablamos de una iglesia local, es igual. Hay un pastor, es el anciano, es la cabeza mayor. Dijo el hermano Branham en la religión de Jezabel, dice, si tienen preguntas de casamiento y divorcio, hágasela al pastor. Pero ve que hay personas que no les gusta eso. No, eso está mal juzgado. Eso no es así. Venga, yo le digo cómo es. Es que si yo fuera, es que si me hubieran dicho a mí, yo lo haría así. Ese fue Absalón. Entonces sí hay un gobierno. Ahora lo que uno tiene que vigilar es que uno no sea un títere, pero uno sí tiene que ser gobernado. Localmente usted tiene un gobierno en su iglesia. Tiene un pastor, tiene unos diáconos, tiene unos síndicos. Hasta los niños están siendo enseñados bajo un gobierno, porque tiene un superintendente a cargo de unos profesores, unos auxiliares para que le enseñen a nuestros niños. En el colegio hay un gobierno, en una empresa hay un gobierno. ¿O no es así? En una ciudad hay un gobierno, en un barrio hay un gobierno, en un país hay un gobierno. Y todo lo natural fue sacado de alguna parte. Eso no es invento. Entonces el que no se sujeta a nadie, problema suyo. Pero sí hay un gobierno. Que haya un extremo que haya fanatizado eso y sea nicolaíta de verdad, eso no quita que haya una manera correcta de hacerlo. Entonces dice uno solo como una isla, allá yo no tengo iglesia, eso no está bien. Eso es otro extremo. Yo no creo en ser dirigido, yo creo en ser dirigido, pero no por la dirección del hombre. Yo creo en la dirección del Espíritu Santo que viene por medio de la palabra. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, no nos dirige el hombre, ¿está claro eso? A ver, no nos dirige el hombre. Repita conmigo, no nos dirige el hombre. Nos dirige el Espíritu Santo. Por medio de la palabra. Eso es. Sigo leyendo. Recuerde el extracto completo. También creo. Punto seguido, no punto aparte. Punto seguido. La gramática es importante. Punto seguido. Aparte, adicional a eso, también creo que Dios ha puesto hombres en la iglesia. Hombres que tienen dones del Espíritu. Porque hay una sola fuente, 1 Corintios 12, hay un solo espíritu del cual viene todo. El problema está cuando a la gente no se le dice o no se le enseña o se da por hecho que la gente ya sabe el orden. Es como si yo diera por hecho que ya usted sabe que el 3 va después del 2 y que el 2 va después del 1. Pero resulta que hay algunos que no sabían que el 3 va después del 2 y el 2 después del 1. Entonces, como escucharon solo el 3, colocan el 3 primero. Y de ahí arman un grupo. Y dañan a los demás y conquistan. Pero no.
Hay una manera. Primero el Espíritu Santo, claro que sí. Y ese Espíritu Santo colocó hombres, y no cualquier clase de hombre tiene que tener unos dones del Espíritu. Sigo leyendo. Los cuales mantendrán el orden en la iglesia. Creo eso. Yo también lo creo. Entonces el gobierno local de una iglesia no es para subyugar al laico, que son más, el predicador es más que la gente. No. Son posiciones diferentes que merecen un respeto. Porque la Biblia dice que tengamos en estima los que nos presiden. Usted no tenga temor de decir que a usted lo preside alguien. Claro que a mí me preside un diácono, a mí me preside un pastor, claro que sí. A mí me preside un alcalde, me preside un presidente. Por eso procuramos ser buenos ciudadanos, buenos creyentes. Tenemos quien nos presida, yo tengo que saber mi lugar. Y si yo puedo ser pastor de la iglesia más grande por allá en la parte cualquiera del mundo, pero cuando yo vengo a una iglesia, yo me sujeto al gobierno de esa iglesia. Yo no voy a llegar a hacer lo que yo quiera y a mandarle a los demás. No, si yo soy presidente de Colombia y voy al África, al país Sudáfrica, yo me tengo que sujetar a las normas que ese presidente tenga en su país. Igual, usted va a una iglesia, se sujeta a las normas. Que cantan diferentes, problema de ellos, asunto de ellos, así lo hacen allá. Yo voy a su casa, donde usted me ponga a dormir, la comida que usted me dé, porque usted preside en su casa. Si usted va a la mía, igual. Y al que no le gusta, al hotel. Al que no le gusta, tolda aparte. Al que no le gusta, solo internet. Bueno, ¿y quién es el diácono en ese internet? ¿Quién es su síndico? ¿Quién le enseña a sus hijos? Entonces el hombre termina siendo el pastor, el síndico, el diácono, el tesorero, el superintendente. Un nicolaíta. Todo el poder en un solo hombre. Termino porque terminó el tiempo. Hay más extractos, solo voy a leer este, que es el más completo tal vez, o el que más lo resume. Termino, dice, también, punto seguido, también creo que la iglesia es gobernada por hombres. Qué problema, man. Pero parece que se está contradiciendo, ¿cómo que no lo gobierna el hombre y ahora está diciendo que sí? No, el orden, primero el 1, después el 2 y ahora sí hablemos del 3. Cuando usted sabe quién lo dirige a usted, quién lo guía, quién es el Señor y que Él tiene un orden, usted no estropea cuando el orden de Dios es así. También creo que la iglesia es gobernada por hombres que Dios envía para que tomen el control. Entonces usted tiene que vigilar es que los hombres sí sean enviados por Dios. Pero ese gobierno es por medio de la palabra. Entonces el presidente está sujeto a una constitución. Entonces en realidad no son los hombres gobernando directamente la iglesia, sino el Espíritu de Dios, porque la palabra y el Espíritu son uno. Entonces el gobierno de Dios en su iglesia es real. Yo tengo quien me gobierne. Como creyente, como laico, tengo quien me gobierne. A mí no me debe estropear que me digan qué tengo que hacer. Yo tengo que vigilar es que sea acorde a la palabra. Pero si hay quien me presida en el Señor, yo no debo tener ningún problema para ser precedido o presidido. ¿Me hago entender? Bien, solo una parte de un tema que pudiera usted estudiarlo y encontrará muchas cosas. Pero recuerde, nunca se vaya a un extremo. Siempre debe haber un equilibrio. Vamos a ponernos en pie. Dijo el hermano Branham, si una persona procura la unidad del cuerpo, viene con el objetivo correcto. Pero si una persona procura la división y la enemistad en el cuerpo, eso no puede ser Dios. Oremos a Dios. Padre eterno, gracias por este tiempo, Señor, que nos concede la atención fina y atenta de tus hijos, amables, Señor, de poder estar escuchando en esta mañana. Ahora, Padre, nuestra vida se reporta para tu servicio. Que tú nos guíes, nos ayudes, tú seas nuestro presidente, Señor, quien presida nuestra vida. Y de esa manera tú en nosotros nos darás la naturaleza para dejarnos guiar en el orden, la conducta y la doctrina que tú has establecido en tu pueblo. Así que gracias, Señor, bendice el culto venidero y que al final todos vayamos regocijados, llenos de tu presencia y nuestro corazón rebose de gozo de haber estado en compañerismo alrededor de tu palabra.
Es nuestra oración, Dios, porque pedimos esto en esta mañana, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tome su lugar, buen día para cada uno.